Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Hola, estamos saliendo al aire con dificultades. Estamos acá viendo si estamos o no estamos en el aire. Hola Pablo, hola Laura. Bueno, desde ya un poco más atrasados del horario, pero bueno, acá firmes conversando. Así parece. No sabemos del todo si estamos saliendo por la radio, si estamos saliendo por internet, porque cayó internet, porque cayó el sistema, en fin, una serie de problemas, y cuando algo tiene que salir mal, sale mal. Sí. Bueno, de todos modos, aquí estamos una vez más haciendo este programa Conversando sobre Educación, y hoy elegimos un tema que, bueno, se las trae, la escuela como mediadora entre la ESI, la educación sexual integral, y las denuncias por abuso. Todo un tema. Todo un tema, y además, bueno, con una actualidad y una vigencia muy grande, porque inclusive es un problema que excede, digamos así, obviamente el nivel primario. Creo que abarca en realidad todos los niveles, pero bueno, las etapas más vulnerables de la vida, que son las primeras, suelen tener más dificultades para visibilizar el problema. Y bueno, y es interesante pensar cómo la escuela, como institución del Estado y como institución social, puede actuar en estas circunstancias, qué elementos tiene que tener en cuenta para intervenir, cómo intervenir, porque es muy sensible el problema, es muy profundo, y a veces, creo yo, la docencia puede sentirse un poco desvalida para poder enfrentar estas cosas, ¿no? Bueno, pero antes de entrar en el tema grosso de nuestro programa de hoy, vamos a recordar que la 99.3 es una radio que no se sostiene económicamente con grandes publicidades, tampoco con aportes del Estado Nacional y Provincial, así que necesitamos tu ayuda si querés que sigamos al aire. Podés hacerlo ingresando a la página web de la FM 99.3 y ahí seguir los pasos que se indican para hacer tu aporte. También te decimos que si te querés comunicar con nosotros, podés mandarnos un mensaje al 3764-763712. Repito el número, 3764-763712. Y Graciela, nosotros siempre hacemos algún comentario acerca de la realidad general, digamos, de lo que acontece en estos días, las buenas noticias, como... Y las buenas y no tan buenas. No, por eso digo buenas noticias irónicamente. Sí, y resulta que el otro día, todos sabemos, bueno, supongo que la mayoría de nuestros oyentes lo saben, fue vetado por el presidente la ley de emergencia en discapacidad, y en una radio, en otra radio, digamos hermana, la radio de la Universidad Nacional de Misiones, le hacían una entrevista a Fabiana Silva, a quien nosotros también entrevistamos. Sí, en alguna ocasión habló con nosotros. El año pasado, cuando esto era una columna y no un programa, que hoy es la presidenta del Colegio de Profesores de Educación Especial. Y Fabiana Silva decía esto al respecto de la ley de discapacidad. Parece que pudiendo conectar Laura el audio. Si no sale, bueno, en realidad el tema de discapacidad, más allá de la discapacidad, es un tema de una sensibilidad enorme. Vimos imágenes, pensaba yo cuando veía esas imágenes, lo que hemos hablado en otro momento de no naturalizar la crueldad, ¿no?, ni la violencia, y también me asombra eso, la violencia ejercida sobre los que protestaban, que eran discapacitados, gente con
condicionamientos físicos, limitaciones físicas, y me encantó también el reclamo de una madre que expresaba que no iban a bajar los brazos porque desde que ellos se enfrentaron a la vida con la realidad de un hijo con necesidades especiales, nunca pensaron en abandonar la lucha y que no lo iban a hacer ahora, más que nada pensando que eran derechos adquiridos, ¿no? Bueno, y por otra parte, ahora está muy en todos los medios esta cuestión, digamos, de la agresión que le propinó, por decirlo de algún modo, el presidente de la Nación a un niño con autismo, y el constitucionalista, un constitucionalista muy importante, que su abogado presentaron una demanda en la justicia, y la explicación que da el presidente Milei de cómo él agredió a un niño de, creo yo, tiene 12, 13 años aproximadamente, con autismo, es que, bueno, como él es un activista, como él es un militante, entonces, bueno, le cabe las generales de la ley según él. Y es lo mismo ese niño que, no sé, Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof o cualquier otro dirigente. Sí. Es una cosa delirante. Sí, en realidad el otro día escuchaba a un comentarista sobre la situación que estamos viviendo y me preocupó bastante porque en realidad planteaba que no les importa nada, que en general la actitud del gobierno frente a todo es que le resbale, que no lo conmueve ni lo sacude ninguna manifestación, ninguna de estas denuncias, ninguno de estos reclamos, ni siquiera, más allá de nuestros comentarios obviamente que son mínimos, hay muchísimos medios que expresan el repudio a estas políticas, pero bueno. ¿Sabes, Graciela, que como no estamos, le contamos también a los oyentes que no estamos pudiendo pasar los audios que preparamos para este programa? En el audio en el que habla Fabiana Silva, hacía referencia a otra cuestión también, que es cómo la Agencia Nacional en Discapacidad está exigiendo a todas las personas que reciben algún tipo de apoyo subsidio, una certificación, y como no tiene delegaciones en todo el país, no lo pueden hacer, los manda a los lugares más insólitos. Claro. Fabián hacía referencia a que en un lugar, en una agencia de quiniela iban las personas con discapacidad a hacer sus certificados. Imagínate el médico que estuviera ahí, me imagino que debe haber un médico haciendo, pues si van a hacer un certificado, en una agencia de quiniela, o ponerle en otras provincias quizás lo hicieron mejor y sería en un CAPS, en un centro de salud. De cualquier manera, es movilizar a una población con discapacidad. Claro. Personas que tienen que tomar un transporte, a veces, yo pensaba, por ejemplo, el otro día hablábamos con mi esposa y decíamos, imagínate una persona que vive en Itaindé, Iguazú, trasladarse a un lugar del centro, que tiene que trasladarse, no sé, en una época acá se hacía en la provincia, en la ciudad Posada, en un instituto de rehabilitación que queda en el barrio de la Ciretá. Entonces tiene que tomar por lo menos 2 colectivos, bajarse en la estación de transferencia, volver a subir y hacer todo eso para que un médico le haga 5 preguntas y vea cuál es su situación y le extienda o no le extienda el certificado. Realmente una situación de maltrato, ¿no? De maltrato, de crueldad. O sea, además se invierte la carga de la prueba, como se dice en el campo de la inocente justicia. Tiene que probar su inocencia. Claro, el inocente, en este caso el discapacitado, tiene que probar que está bien, que tiene una discapacidad y que entonces le tienen que dar el certificado. Bueno, no al revés, no el Estado hacer la supervisión y le corresponde. Pero claro, bueno, esta gente no quiere Estado. Vivimos en un tiempo muy difícil, ¿no? Por eso nosotros apelamos siempre en estas charlas que tenemos con Pablo al inicio de los programas, un poco a generar en la audiencia estas conversaciones, ¿no? Porque no hay forma de no naturalizar, en la medida, no hay forma de naturalizar, perdón, en la medida que nosotros lo charlemos.
que lo visibilicemos, que lo pensemos, que al menos lo pongamos en duda. ¿Puede ser esto así? ¿Debe ser esto así? Para gestar una conciencia crítica de un tiempo que, bueno, claramente está resultando muy complicado. Bueno, nos dice Laura acá que haciendo magia entre Laura, Mariquita y no sé, y para los que creen sería el Señor que está en el cielo, no la fuerza no del digamos cielo. la fuerza del cielo en este caso nos sacan del aire. Vamos a retomar nuestro tema central y vamos a escuchar a una docente de nivel primario que nos habla acerca de esta cuestión de el abuso infantil, las posibilidades de que en la escuela se pueda detectar estas problemáticas y cómo se tratan socialmente, ¿no? Y pensaban que quizás lo que más impacta o lo que más nos impacta a las personas que por ahí estamos inmersos en el universo de la discapacidad, ya sea desde lo educativo, desde lo formativo en la universidad, desde el colegio de profesores de educación especial, quizás lo que más impacta en este tiempo es esa crueldad y esa falta de humanidad en el trato. Yo veía en la tele hoy, bueno, la cantidad de efectivos de la policía, de la gendarmería, bueno, todos esos elementos represivos, ¿no?, que nos pueden incluso traer a la memoria hechos muy tristes de nuestro país. Lo que queríamos preguntarte es, en tu experiencia como docente, ¿atravesaste alguna situación en la que hubo algún tipo de sospecha que derivara en una situación, digamos, legal, referida a algún abuso a alguno de los estudiantes, de las niñas, de los niños? Sí, en un momento, cuando trabajaba en la EGB3, cuando estábamos bajo la ley federal, digamos, en la escuela había un proyecto de tutoría y a partir de ese proyecto planteábamos situaciones donde los chicos de algún modo podían expresarse de otra forma diferente a las áreas curriculares comunes, diríamos. Entonces, bueno, en esa oportunidad más de una vez surgieron conversaciones en las que se percibía que esa persona estaba pasando por un momento difícil respecto de abuso. Y concretamente también una vez, pero con alumnitos de la primaria, no en el GB3, hubo concretamente con una nena una cuestión de abuso de su abuelo. Y acompañamos a la familia, con mi otra compañera tutora, a hacer hasta la denuncia y participamos hasta de declaraciones en juzgado. O sea que es muy importante que la escuela esté atenta y que acompañe las situaciones y sobre todo que genere espacio para que estas cuestiones puedan salir a la luz. Bueno, tuvimos una superposición acá. Claro. Primero escuchamos un pedacito de la entrevista a Fabiana Silva, esa en la FM Universidad, acerca de las personas con discapacidad, y después la pequeña entrevista que le hicimos a una docente del nivel primario, donde hablaba de toda la su experiencia con este tema, de lo que estamos abordando hoy. Pensaba, Pablo, que por ahí, para entender un poco, ¿no?, por qué la preocupación. Primero, creo que hay que destacar que la ESI, que se sancionó en 2010 y que forma parte del programa, de la currícula de la escuela, tiene un carácter transversal, es decir, no solamente va destinada a ser un espacio específico, sino abordarla desde todas las áreas de aprendizaje, inclusive desde un aspecto muy interesante, por ejemplo en el área de las ciencias sociales, reivindicar el rol de la mujer a lo largo de la historia, que en general no aparecen las mujeres en la historia, ¿no? Por ejemplo. Esto digo particularmente porque hay muchas voces contrarias a la ESI que se alzan como críticas de cierta sexualización o mirada del género exclusivamente, y en realidad no.
Te voy a contar una historia personal. Cuando yo fui, imagínate ahora, tengo 72 años para que sepan los oyentes, y cuando fui al sexto grado, porque en esa época no había séptimo, es decir, cuando tenía 12 años, un maestro quien yo realmente admiro, quise encontrarme con él, pero no lo pude lograr, no sé qué es de su vida, intentó incluir como un tema lo que llamaríamos educación sexual hoy. Y bueno, ¿y qué nos enseñó? Los aparatos genitales masculino y femenino, es decir, el enfoque totalmente biológico. Que era la forma natural que se abordaba, Claro. lo mínimo. Inclusive en algunas escuelas eso se omitía, porque también implicaba hablar de una sexualidad adulta, ¿no? O madura. Claro. Pero el tema de la ESI fue para mí una inclusión imprescindible, porque no es que ahora, muchas veces pensamos, no, bueno, ¿cuántas cosas pasan ahora? No, siempre pasaron. El abuso infantil, el abuso intrafamiliar, bueno, las situaciones de violencia de género, Claro, de violencia familiar siempre tuvieron. Lo que pasa es que lo que no habían tomado es Estado público. Exacto, Entonces, no se visibilizaba. Eso ocurría en el interior de las familias. Hay, qué sé yo, incluso uno a veces lee novelas que datan, no sé, del medioevo, donde había situaciones de abuso. Claro. Pero no existían los medios, no existían las redes. Y sobre todo me parece a mí un concepto que ha evolucionado en relación a la mujer y su lugar. También. Es decir, la mujer dejó de ser el objeto reproductivo, el objeto de servicio, el objeto de cuidado para la familia, esa especie de sombra que siempre cayó sobre la mujer en relación a sus responsabilidades hacia adentro de la casa, y también el tema del hombre como el único que establece el orden, la autoridad, y frente a eso probablemente mucho impedimento para poder decirlo, ¿no? Bueno, en un ratito nos vamos a encontrar con Rosaura Barrios, todos la conocemos, bueno, los que estamos cerca de ella la conocemos como Rocha, que es una especialista en cuestiones de la educación sexual integral. Pero antes vamos a escuchar un tema musical que también tiene mucho que ver con esto. A principios de este año, el Gobierno Nacional retiró materiales educativos de las plataformas oficiales, una canción del grupo santafesino Canticuéntico que se llama Hay Secretos. Ese tema musical aborda la cuestión del abuso sexual infantil, animando a los niños a hablar sobre situaciones que los hagan sentir incómodos. Vamos a escuchar la canción y después vamos a comunicarnos con Rocha. Vamos. Hay secretos chiquititos que te invitan
Bueno, salimos los dos. Bueno, hermosa canción, estábamos comentando con Pablo, además del aspecto educativo, ¿no? Con qué cuidado está hecha, con qué ternura, con qué claridad, y también con para mí un lenguaje muy adecuado a los niños. Es decir, apela justamente a la comprensión de los niños, a quien va dirigida. Hay algo que es muy importante. A partir de escuchar esta canción en una escuela, hubo creo que fue una niña, sí, que escribió acerca de que había sido de su experiencia de que había tremenda. sido abusada. Es decir, que la canción, un docente le estimuló a hablar. Claro. Creó el clima, digamos, que propicio para que pudiera decirlo. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando de este tema con alguien que nos va a aportar muchísimo, seguramente, que ya está en línea con nosotros, que, bueno, nosotros, como dijo Pablo, le llamamos Rocha, pero es Rosaura Barrios, doctora en comunicación, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en comunicación social con orientación en investigación en la UNAM, investigadora asistente del CONICET, Instituto de Estudios Sociales y Humanos, UNAM CONICET, y desde el 2008 investiga temas en relación con la violencia sexual. Actualmente directora de un PIT 2021, Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, sobre la producción, el tráfico y la circulación de material de abuso y explotación sexual de niños y niñas. La verdad, hola Rosaura, hola Rocha. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, un gusto charlar con vos. Bueno. Hola Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola Pablo, me gusta escuchar. Gracias por el interés. No, al contrario, gracias a vos por participar de nuestro programa. Y bueno, estábamos haciendo una introducción con el tema de la canción de No hay secreto, y conversábamos sobre el valor que tienen algunas acciones para habilitar en el espacio donde se relacionen adultos con niños, confesiones o situaciones que están ocultas, o tienen temor de ser visibilizadas por los niños, ¿no? Sí, totalmente. Aparte es una canción hermosa que fue utilizada en varias como sesiones o encuentros de cuando existía la ESI. Claro. Cuando la ESI era aplicada, era una canción que estaba en la currícula. Por otro lado, Rocha, también vos dijiste algo que nos gustaría preguntarte. Cuando existía la ESI, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en la provincia de Misiones? Sí, es complicado porque hay cada institución educativa interpreta la ESI a su manera, entonces no hay homogeneidad en la aplicación. Ajá. Sí, entonces depende un poco de la buena predisposición de cada institución. Entonces tenés instituciones educativas que usan más los materiales que otras, digamos, ¿no? Pero siguen habiendo instituciones que hablan de educación para el amor, claro. Siguen hablando en otros términos de la educación sexual integral, ¿no? Cuando el espíritu original, de la ESI, está bien, tenía otra orientación, claro. No se centraba tanto en algo como el amor, que puede ser entendido e interpretado en múltiples formas, ¿no? Sino que tenía otro objetivo. Sí, yo cuando te escuchaba me acordaba cuando ocurre la capacitación en la provincia, creo que fue hegemonizada por el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, que fue la que dio las capacitaciones para maestros y docentes de primaria y secundaria, y claramente le dieron ese enfoque. Y si uno miraba los materiales que llegaban del Ministerio de Educación de la Nación, que eran orientadores y sostenedores de un enfoque determinado, se daba cuenta que no iban por ese camino. Creo, no sé, que a veces en estas cuestiones se interpone la cuestión religiosa, ¿no? La mirada desde lo religioso, con lo cual se recorta bastante el sentido. Sí, totalmente. Aparte hay una mirada, ya con el nombre, una mirada moral, claro, sobre información científica
que debería circular de acuerdo a las edades, que era el espíritu de la ley. Entonces, al hablar de educación para el amor y poner el foco en relaciones buenas y relaciones malas, fíjense que corremos completamente el eje. Estamos hablando de un tinte moral, cuando en realidad la información era científica. Justamente, el Estado debe garantizar información de calidad de acuerdo a los niveles educativos. Ese era un poco más. Claro, además, con qué espíritu se pensó. Además, la pregunta sería en ese caso, ¿quién dice qué es lo bueno y lo malo? Hablando de género, hablando de sexualidad, ¿no? Claro, y bueno, la intención, como decís vos, era darle una información que le sirva, que tenga sustento científico y le sirva para analizar su vida, sus situaciones personales, su vida familiar, sus vínculos con sus pares, ¿no? Te pregunto, Rocha, ¿cuál es el rol que tiene la escuela para detectar las situaciones de abuso? ¿Cuál es el papel que le cabe en la denuncia de estos hechos? Es fundamental, porque pensemos que la mayor cantidad de horas que está un niño, aparte de su casa, es la escuela. No solamente eso, sino que, fíjense que la complejidad del abuso sexual infantil tiene un tinte que, bueno, si mis cuidadores o personas que están a cargo de mi cuidado avanzan sobre mi cuerpo, no queda mucho más lugar para hablar de esto. Porque en mi casa está sucediendo. El segundo lugar, por casi naturaleza, digamos, es la escuela, donde pasan muchas horas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la escuela habilita no solamente espacios de escucha, sino espacios con múltiples lenguajes, que no tienen que ver solamente con la escritura y la oralidad, que tiene que ver con el juego, con las canciones, que tiene que ver con la mímica. La escuela habilita el arte, la escuela habilita otras dinámicas donde se puede colar el relato del abuso. Entonces, yo diría que es fundamental, incluso es un espacio propicio para detectarlo y para denunciarlo también. Vos sabés, Rocha, que nosotros empezamos a pensar este tema para el programa de hoy por una noticia que se publicó en un medio local escrito, donde se decía que una profesora de literatura de un colegio secundario de Oberá le planteó a sus alumnos un trabajo práctico con una consigna de que escriban algo importante que les haya pasado. Y una adolescente de 15 años, dice la nota, relató una historia de abuso sexual contra su propio padre. Después sale una versión que dice que ella imaginó todo eso para cumplir el trabajo práctico, en fin, digamos. Cuesta pensar, ¿no?, que fue una imaginación en esa dirección. Quedó en la nebulosa, pero para el caso, digamos, de nuevo, la escuela, como vos decías hace unos minutos, habilitando la posibilidad, a través de distintos modos de expresión, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, poder hablar de esto, ¿no? Lo cual actuó bien esa profesora, porque dio aviso. La justicia, bueno, como ustedes saben, los niños, niñas y adolescentes están bajo cuidado del Estado. Eso significa que, por adherirnos a la Convención Interamericana de Derechos. Entonces, cualquiera de nosotros y de nosotras tiene obligación de cuidar a esos niños y niñas. Cualquier contacto, duda o sospecha que tengamos, cualquier ciudadano o ciudadana de que un niño está haciendo o está pasando peligro, tenemos la obligación de denunciar. Ya no corre porque si quiero o no quiero, tenemos la obligación. Porque justamente es la comunidad entera la que vela por los derechos de esos niños y niñas. Entonces la justicia debe actuar de oficio. Ni siquiera tiene que haber una denuncia de por medio. Cuando hay un caso sospechoso como este, la justicia debe actuar. Lo que ocurre es que muchas veces los docentes, y las docentes, que un poco serían los adultos que están en la institución que podrían hacer las denuncias, tienen miedo. Algunos tienen miedo o no saben bien cómo proceder, porque no sé qué resguardos legales
tiene un docente que denuncia, por ejemplo, que acompaña una denuncia en el proceso posterior. No me refiero a resguardo o protección, sino si lo acompañan, digamos, personas que legalmente están preparadas para ayudarlo a recorrer ese camino. Claro, esa profesora en ese caso actuó bien, y la escuela también, porque la escuela dio aviso inmediatamente. No hay nada que temer, digamos, porque nos ampara una convención internacional, como ustedes saben, estamos por debajo de las convenciones internacionales que nos obliga, a ver, un poco nos ponen compromiso de cumplir. Entonces, la institución escolar, como dispositivo privilegiado, puede denunciar. Esto no es que va a pasar nada. Aparte de las denuncias, se podría llamar una denuncia falsa, pero no sabemos bien, porque los medios no hicieron el seguimiento de este caso puntual, que yo también lo vi, no hicieron un seguimiento de qué sucedió después, pero a esa docente, por supuesto que no le va a pasar nada. Claro, pero es un poco el desconocimiento del circuito lo que hace que no quieran denunciar o no quieran involucrarse, pero en realidad están actuando como debe ser. Claro, lo que pasa es que vos que uno ve o escucha en los medios, y bueno, tal persona denunció y ahora está por un juicio por falso testimonio, le hicieron un juicio por daños y perjuicios, y bueno, y el docente no sabe que esta situación es diferente desde el punto de vista legal, ¿no? Digo. Sí, totalmente. Aparte no corre con niños y niñas. Claro. Sobre todo con este tipo de delitos que la justicia actúa de oficio, debe investigar. Claro. Incluso después no existe eso de retirar una denuncia, no. Pero, bueno, la justicia debe seguir hasta el final, hasta que se esclarezca el hecho. Rocha, pensaba, nosotros estuvimos viendo con Pablo una serie de estadísticas. Nuestra provincia es una provincia que tiene altos índices de abuso infantil. En los hechos de violencia sexual hay un porcentaje altísimo que involucra a niños, niñas y adolescentes. Creo que estamos en un ranking bastante arriba. Sí, dice en INDEC dice que es la tercera provincia con mayor incremento del abuso sexual infantil después de Chubut y de Formosa, entre los años 2022 y 2023. Y te quería preguntar... Sí. Esas cifras coinciden con diagnósticos de acá, de operadores estatales de la provincia que hacen visitas a las escuelas. Hasta el año pasado estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia justamente para detectar situaciones de violencia. Hasta el año pasado estuvimos trabajando en eso y diagnosticamos como principal problemática el abuso sexual intrafamiliar, pero también el alto índice de suicidios en jóvenes. Suicidio. ¿Sí? Vos sabés que te preguntaba, hacía mención lo de la estadística porque supongo que viste, pasaron hace poco una película que me impactó mucho personalmente y creo que a todos que la vieron, que es una película que toma una realidad de Misiones que se llama Por tu bien. No sé si la viste. Bueno, la película plantea en realidad un contexto de abuso, pero enmarcado dentro de una creencia, dentro de una influencia religiosa, dentro de una práctica cultural ancestral, dentro de un estilo de familia que de hecho no lo hace, no piensa en el daño de la niña, sino como que se naturaliza en función de todo esto que acompaña la vida cotidiana, ¿no? El sacarla de la escuela temprano, el casarla, bueno, todo eso que la película muestra, ¿no? Hay una influencia... una producción local, está buena. Sí, le decimos a nuestros oyentes, altamente recomendable. Se dio en varios cines en toda la provincia y esperemos que en algún momento se pueda ver en alguna plataforma, porque es una excelente, fue dirigida por Axel Monsú y es una excelente película con actores locales, incluso hasta el gobernador Pasalaco hace un papelito de 10 segundos. Pero yo te quería preguntar, Rocha, si esos factores que aparecen en la película como contextualizando lo que muestra, son de incidencia alta en estos índices que a su vez aparecen de abuso en la provincia, que no tenemos de qué enorgullecernos con esos rankings.
Claro, bueno, la película se ubica en una zona periurbana, incluso rural, más bien diría yo. Sí. Y nuestras investigaciones se centran en zonas urbanas de Misiones. Entonces, pero sí hay estadísticas sobre uniones civiles forzadas en la provincia de Misiones que son altas, sobre todo en el norte de la Argentina. Claro. Son muy elevadas las cifras. Eso sí, existen y fue relevado, pero aparte son estadísticas difíciles de armar, porque ¿quién va a decir que no? Hay un entramado cultural complejo detrás que bueno, implica años de investigación, ¿no? Pero sí existe el número de uniones civiles forzadas. Claro. Y también se me ocurre que esos factores que mencionaba, socioculturales, religiosos y demás, pueden ser también una manera de pedir que las escuelas que recorren todo el territorio aborden la ESI como lo que pretende ser, ¿no? Un espacio para reflexionar sobre las cuestiones de la sexualidad, de género, de la identidad. Y quizás... Sí, ni hablar, aparte habilitaba un abanico de temas también con mirada positiva, la sexualidad desde el placer, desde el disfrute, desde el cuidado del otro. Entonces, si bien tiene todo un lado de trabajar la violencia, también era muy positiva en términos de conocer nuestro propio deseo, nuestros propios placeres, que tenía de novedoso también, ¿no? Porque si no pareciera que la sexualidad se lo trabaja siempre desde una negatividad. Desde los riesgos que implica, por ejemplo, la prevención del embarazo o de las enfermedades, claro. Y además estaba pensando que hablábamos de la Iglesia, de la educación por el amor, del Instituto Montoya como capacitador, pero no es solamente la Iglesia Católica la que rechaza la ESI. En nuestra provincia tenemos muchos credos de otro tipo, religiosos de otro tipo, que también rechazan la ESI. Entonces, por ejemplo, en el caso de la película de Axel Monzú, es una iglesia evangélica o pentecostal, no ubico exactamente el credo, pero sabemos que así hay, como también hay otras, hay que decirlo, porque desde el punto de vista debemos ser justos un poco en algunas cosas, hay escuelas con orientaciones religiosas que están tratando la ESI con todo el material que venía del Ministerio de Educación en el momento en que se sancionó la ley, ¿no? Eso también es cierto. Sí, a veces... Claro, sí hay que... Bueno, la sexualidad, ustedes saben, ha sido campo de batalla por el sentido desde siempre, digamos, quien colonice ese territorio coloniza al sujeto, ¿no? Exactamente. Entonces, la sexualidad siempre ha sido campo de disputa por el poder. Bueno, Rocha, y no solamente un poder, sino varios poderes. Entonces, ahí estamos, ahí vemos quién es quién, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que seguiríamos conversando con vos. Hoy tuvimos un programa un poco alterado y se nos fue el tiempo de inicio por esas razones, pero fue un placer charlar con vos, Rocha. Gracias por tu aporte y bueno, y por ahí seguimos tomando este tema en otro momento y seguimos consultándote. Y a modo de despedida, Rocha, me acuerdo de aquel programa que hacían varias, creo que eran estudiantes o recién graduadas en la radio de la universidad, que se llamaba Degeneradas. Ay, ¿cómo te acordás, Pablo? Me acuerdo porque nosotros teníamos un programa después con Cristian Jiménez, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. Así que me encantaba, además el título, Degeneradas. Bueno. Muchas gracias por el llamado y como siempre digo, nosotros los investigadores y las investigadoras somos servidores públicos. Cuando quieran estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Rocha, que tengas una buena tarde. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, abrazo. Un beso. Bueno, parece que nos salimos con la musiquita, la cortinita no quiere salir. Hoy estamos mal. Bueno, sepan disculpar, sepan disimular, como se dice a veces. Hoy estamos un poquito descoordinados, pero muy interesante el aporte de Rocha. La verdad que mientras conversábamos con ella pensaba
en esto de las estadísticas y en también algunos acontecimientos que tuvimos acá de pedofilia, de denuncia de pedofilia vinculada a personajes bien públicos y bien visibles, ¿no? Bueno. Que dieron cuenta de un escándalo realmente. Pero bueno, tenemos el caso del diputado. Por eso, a eso ¿no? a él me refería, que está condenado. Y bueno, pero pensaba también cómo el contexto que vivimos hoy, también de las redes sociales, del acceso de los niños a, bueno, a otras fuentes que no siempre estaban, no digo controladas, pero sí vigiladas o seleccionadas por los adultos para que sean convenientes a su emocionalidad infantil. También estimulan, ¿no?, el ingreso de los niños a una sexualización temprana, que tiene que ver con hasta la exposición en las redes, por ejemplo, la ropa demasiado temprana puesta como la de adulto, algunas canciones, la música, la letra, que dicen... Algunos reggaetones, por ejemplo, sí. Cumbias también, a veces no estoy en contra de la cumbia, digo que algunas letras son como problemáticas, ¿no? Vamos a recordarle a nuestros oyentes que si tienen ganas de hacer algún comentario sobre este programa, nos pueden mandar un mensaje al 3764-763712, 3764-763712. También decirles que, como empezamos tarde, estuvimos viendo aquí que nos vamos a extender un poquito más, así que quienes quieren escuchar el programa siguiente, que es el programa de tangos de Ayaité, va a empezar más o menos 18:10. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de educadores latinoamericanos para hacer una pequeña entradita sobre un personaje también polémico, porque hasta ahora veníamos trayendo educadores revolucionarios. Claro, revolucionarios desde la perspectiva de la educación popular. Y acá vamos a traer un caso que después lo vamos a seguir discutiendo, que se trata de José Manuel Estrada, un militante de la educación religiosa. Así que vamos a ver si podemos escuchar, ya uno empieza a dudar, un fragmento pequeño de presentación de quién fue José Manuel Estrada. Bueno, parece que no. Parece que no. No estamos pudiendo pasar el audio. Bueno, pero yo pensaba cuando vos planteabas, en realidad empecé a pensar en esto que seleccionamos como educador latinoamericano cuando hablábamos antes con Rocha, porque una de las pujas grandes, uno de los debates grandes que arrancan desde lejos en la historia argentina es justamente la educación laica y la educación religiosa. Claramente este hombre Estrada se inscribe dentro de la religión, de la educación religiosa, es un defensor de la educación confesional y tuvo una oratoria descollante, ¿no? Siempre se destacó por eso. Cabe aclarar que fue diputado nacional también, que tuvo que ver también con algunos cargos en educación en la época de Avellaneda. Sí, participó del Congreso Pedagógico. El primer Congreso Pedagógico donde la disputa justamente era educación laica o libre. Así que, bueno... Me estaba acordando que cuando tuvimos el otro Congreso Pedagógico que lo reeditó Alfonsín en 1984, 100 años después, paradójicamente se volvió a repetir ese gran debate y uno por ahí no puede creerlo, pero en realidad es la disputa de dos modelos de país también, ¿no? Finalmente, en el fondo de todo. Acá parece que vamos a poder escuchar, según nos hace señas Laura, vamos a ver si escuchamos a quién era Estrada. A ver si sale o no sale. No sale con fritas, ¿no? Bueno, no, Laura no puede, no se puede, no sé, algo. Hoy están los planetas poco alineados para que podamos mostrar, conversar. Pero estábamos con Estrada en esto de su participación en el Congreso Pedagógico. Hay una cosa que yo creo que como todas las figuras y los personajes de la educación y de la historia en general,
no son perfectos, ni son todo malo ni todo bueno. Esa historia de la dividida entre los buenos y los malos no me parece. Bueno, yo creo, Graciela, que lo estamos evitando, pero algún día vamos a tener que hablar de Sarmiento también. También, pero sí, claro. Ahora, el tema decía de no ponerlos estos son los buenos y estos son los malos, me parece maniqueo, claro. Y me parece poco serio. La historia está llena de luces y sombras, como los personajes o las personas. Por ejemplo, una cosa valiosa, me parece a mí, de Estrada, es haber puesto énfasis en la profesionalización de la docencia, en la enseñanza, ¿no? Y en esto que él decía, que más allá de que cada docente tenga una especialidad, un área de enseñanza, sea de matemáticas, lenguas sociales, más allá de eso, es un educador. Y me parece interesante porque hoy también está en debate, trayendo, no haciendo la extrapolación del pensamiento. Hoy está en debate. El docente hoy no puede ser fuente de información, no puede ser la base del saber matemático de sus alumnos. En todo caso es un habilitador del campo de la matemática y un facilitador de todos los procedimientos que son necesarios para la inteligencia humana para poder aprender y apropiarse de este saber y de otros. Entonces, me pareció interesante eso como pensamiento de Estrada, ¿no? Vos sabés, Graciela, que el 17 de septiembre forma parte de las efemérides de nuestro sistema educativo. Se conmemora el Día del Profesor y es en homenaje a Estrada. Sí. Y en la universidad, siendo yo docente de la universidad, bueno, sigo en el nivel de posgrado, pero cuando daba clases también en el nivel de grado, hice un planteo porque se discutió qué día se iba a hacer la efemérides en la universidad del Día del Profesor. Después, bueno, pasaron los años y se conmemora ahora el Día del Profesor Universitario, que ya tiene fecha, que tiene que ver con las paritarias, cuando se pusieron en funcionamiento las paritarias entre las autoridades universitarias, el Ministerio de Educación y los docentes y los gremios. Pero hubo quienes proponían que se conmemorara, y fuera entonces asueto, no hubiera actividad académica, el Día del Profesor el 17 de septiembre. Y entonces yo planteé, señores, estamos poniendo como efemérides aquí a uno de los próceres, diría yo, de la educación católica, el que en el Congreso Pedagógico, como decíamos recién, intentó que la educación fuera religiosa. Sí. Y realmente, y hay algo más que, saliendo ya de la efeméride de lo que estábamos comentando recién, es habitual en la provincia de Misiones, yo lo pude observar, por ejemplo, en investigaciones que realicé en los trabajos de campo, que muchas docentes, y estoy usando el femenino porque mayoritariamente, por lo menos lo observé yo con docentes mujeres, pero debe haber hombres también, hacen rezar a los niños antes de comenzar la clase en la escuela pública. Sí, en la escuela lo he visto pública. en mi experiencia como profesora de práctica. A veces, antes de juzgar, digamos, o condenar, siempre me hago algunas preguntas. El tema de la religión a veces llega a la escuela como una herramienta ante la ausencia de otras herramientas de disciplinamiento, de contención, de control, de resolución de problemas de conducta, y también cierta idea como mágica de que la religión los va a hacer más buenos a los chicos. Creo que eso más bien tiene que ver para mi modo de pensar, con el progresivo empobrecimiento de la formación docente frente a una nueva realidad que tenemos, que es desbordante, que no es la habitual en la escuela tradicional, no es la imagen de la escuela del siglo pasado, ni del principio del siglo pasado, es otra escuela, y a veces el docente no tiene las herramientas, no sabe cómo hacer para conducir esas experiencias. Pero vos fíjate que acá
hay un campo de tensiones entre familias, religión, instituciones educativas, etcétera, que a veces tienen una resolución de un tipo y a veces de otra. Y voy a contar algo que nos pasó desde el punto de vista de nuestra familia. Nosotros elegimos que nuestros hijos, los varones, fueran al Janssen. Janssen es una institución religiosa. Sin embargo, nosotros no profesamos la religión católica. Y entonces lo que hicimos fue hablar con la profesora bueno, me sale teología, pero tiene otro nombre en la currícula, que los chicos tienen como escuela católica, y les dijimos, bueno, miren, nosotros les queremos contar que nosotros no profesamos. Y nos dijeron, bueno, miren, en realidad aquí, si bien esta es una escuela católica, dadas las características de la población de Misiones, hay muchas personas, o sea, muchos estudiantes, que vienen de credos diferentes y que eligen esta escuela por su carácter de escuela técnica, por distintos motivos. Entonces nosotros les vamos a decir que no los vamos a obligar a que ellos recen ni que hagan, digamos, de que cumplan los rituales que a veces se cumplen, pero sí lo que vamos a hacer es enseñarles la Biblia, las Escrituras. Y entonces, bueno, nuestros hijos venían acá y los estudiaban como si fuera la historia, como si fuera un documento de la historia, y entonces se cuentan los mandamientos del Viejo Testamento. Bueno, con respecto al tema de cómo se resolvió el gran debate en el Congreso Pedagógico inicial, el primer Congreso Pedagógico, esto de laico o religioso fue zanjado de una manera extraordinariamente salomónica, sí. Porque si bien se estableció la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de 6 a 14 años, que era el periodo obligatorio de la escuela primaria, también se estableció un articulado que permitía que la diversidad de credos y de prácticas religiosas que pudieran albergar en las escuelas tuvieran un espacio extra curricular fuera del horario escolar para tener su formación religiosa. Es decir, podía asistir un rabino, podía asistir un pastor, podía asistir, claro, solicitando a la escuela el espacio de fuera del horario escolar, estaba habilitado para que sea un lugar de formación religiosa. Creo que esa fue la solución salomónica, porque que en realidad para mi gusto fue un marcha atrás respecto a la ley 1420. Un poco sí, por eso digo. Era taxativa, la escuela es laica. Por eso digo, parece que la oratoria de Estrada, que fue muy brillante, influyó un poco en las decisiones finales. Bueno, vamos a ver porque ya nos apura el tiempo, porque dentro de poco va a estar nuestro colega Eduardo Parisi con su programa. Vamos a ver si podemos cerrar el programa de hoy con una canción que tiene que ver con la cuestión del abuso sexual infantil. Con esto nos despediríamos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, y mil disculpas porque hoy estuvimos un poco alterados.